Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va dirigido más que nada a ¿cómo se puede decir? Una especie de discrepancia que hay entre lo que eran las competencias antiguas a las que son más actuales. Yo cuando era pibe tenía mi moto, era una Zanella 125, preparada bastante a full. Y le digo a mi padre, me voy a anotar en una competencia que se está por hacer. Y mi padre me dice, ¿es preparación libre? Uy, le digo, no sé nada del reglamento, supongo que sí, porque no hay ninguna ordenanza, ninguna ley que te diga tanto diámetro de cilindro, tanto de compresión, tanto de rebajado de etapa, tanto de espesores, de cantidad de aros, tanto de esto, no hay requisitos. Y mi padre dice, entonces está bien. Y esto significa, porque en la antigüedad, en años 70, la preparación era libre. ¿Qué significa la preparación libre? Uno preparaba el motor a gusto y piacere. Yo le hacía al motor lo que se me antoje. Y no tenía ningún reglamento. Nadie podía decirme que estaba mal, a no ser que sea un motor de otra cilindrada. Siempre el motor de fábrica, pero preparación libre. O sea, tenés tu moto y preparás y trabajás sobre el motor ese original de fábrica. Haces todo lo que a vos se te antoje y todo lo que vos tengas ganas de hacerle, se lo haces. Entonces, en los autos pasó lo mismo. En los automóviles pasó lo mismo. Primero la preparación libre. Claro, había motores que explotaban, no aguantaban. Había otros que rendían. Entonces hubo un arreglo. Hoy no, dice, mi motor no. Yo me acuerdo que había vecinos que decían, quiero comprar un auto, pero no sé cuál es el mejor. Entonces iban y hablaban con mecánicos. ¿Cuál es el mejor auto? ¿Cuál es el mejor, el que más rinde, que no trae gastos? Entonces un mecánico te aconsejaba cuál era el mejor. Y claro, estaban motores buenos y motores que no eran tan buenos. Pero en el momento de una competencia, vos tenías un motor que era más o menos, lo preparabas y explotaba. Entonces, para equilibrar eso, para que las fábricas no haya lío, no haya competencia, se emparejó. No vamos a hacer un reglamento entonces, porque el motor que es medio malo, entonces vamos a acomodar a los otros para que no estén al mismo nivel del otro que está malo. No el que está malo superarse y ser tan bueno y eficiente como los otros. ¿Sí? Yo conocí un vecino que quería comprarse un Peugeot 504. Le hablo del año 80. Y sí, quiero comprar un 504, ¿qué le parece a usted? Me parece muy bueno 504, es un buen motor, muy confiable, se usa de taxi. Bueno. ¿Saben qué compró? Compró un Dodge 1500. Y le digo, ¿por qué compró el Dodge 1500? Porque a mi señora gustarle el color. Digo, pero pasando unos años, el 504 vale más que el Dodge. ¿Es de verdad? Y sí, le digo. Porque usted gastó 10.000 en un 504 y al pasar 4 años, usted lo vende en 18.000. Pero al Dodge lo va a vender en 14 o en 12. No lo sabía. No me consultó. ¿Qué color era el Peugeot? Azul. Y el Dodge, blanco. A mujer gustar blanco. Bueno, blanco. Bueno, pero quiero referirme con esto ¿por qué no se vuelve otra vez a la preparación libre? Yo quiero ver el turismo carretera, preparación libre. Ahí está el ingenio de uno.
En aquella época, cuando era preparación libre, pongámosles, yo corría con un Ford Falcon, ¿no? Y tenía un buen desempeño con el Ford Falcon. Entonces de la empresa de Ford me llamaban por teléfono, oh, venga, queremos saber qué le hizo a su Ford, para que corra tanto y le está dando prestigio a la marca. Le vamos a pagar. Y vos decías, no, esta cifra no, yo quiero tanto y les digo lo que les hice al blog de su producto. Entonces había un negocio, había una forma de crecer. No como ahora que te dicen, la tapa de cilindro hay que apretarla a 6 kilos. Más no, porque la junta se aplasta, entonces tengo más compresión. No, yo le doy los kilos que yo quiero, que si yo quiero dar 10 kilos, le doy 10 kilos. Dejémonos de esa burocracia. Y una forma de demostrar si un producto es bueno es exigiéndolo al máximo. Entonces, preparación libre. Turismo carretera, preparación libre. TC2000. TC2000 significa, para los que estamos en el otro país que no saben, significan los automóviles que tienen un motor de 2000 centímetros cúbicos. Por eso se llama TC2000. Pero no estar a un papel que me dice, no puedo ponerle un aro. No puedo darle tanto torque a la tapa de cilindros. No puedo usar pistones tal. No puedo hacer esto. No, estoy limitado. ¿Por qué? Porque tengo que beneficiar a otro motor que es más lento. No, que el motor más lento se supere. Si no, vamos para atrás. Otra cosita que quería decir es, acá en Argentina, muchos accidentes automovilísticos. Yo una vez venía de Luján. Luján está acá a 70 y pico de kilómetros. Un auto moderno. Tienen la forma que cortan el viento, no se siente la velocidad. Nosotros en los autos de antes íbamos a 80, a 90 y sentíamos la turbulencia, el viento como pegaba. Y en estos autos no se siente nada. Y veníamos, y él dice, oye, pará que pongo música en la radio. Y se pone a buscar música, y miro, pará, le digo, vamos a 145. Manejá que yo busco la música que quiero. Porque parece que vamos a 70, 80, pero estábamos a 140. Y la gente no tiene noción, no saben el peligro que se están enfrentando, porque el auto es aerodinámico, no sentimos la turbulencia, el bamboleo que nos produce el viento. Antes teníamos la sensación de velocidad, se decía, por el viento huracanado que recibíamos, pero ahora el auto, al tener esta forma, aparte no nos olvidemos que todo es de plástico, más liviano, llega a perder el control como un auto de turismo carretera de Fórmula 1. Los alerones funcionan como las alas de un avión. El alerón está así, entonces el viento pega y lo firma al piso. Capaz que un auto de Fórmula 1 pesa 900 kilos, pero yendo a 200 pesa 3000 kilos. Y yendo a 300, más de 300, y ya pesa, no sé, 3.500, 4.000 kilos, porque lo afirma el piso. Y estos autitos igual, son livianitos, pero el viento lo afirma. En cuanto nos fuimos de costado, que cambió el viento, ya no tenemos esa adhesión, esa firmeza al piso. Bueno, esto más que nada era el tema de la preparación libre. Yo quiero que vuelva a esa época, la preparación libre, donde ahí se ve realmente el verdadero preparador de motores, que no está limitado, porque en realidad nos pusieron un límite. Y a mí me gusta, yo soy una persona libre, me gusta la libertad de acción. Yo tengo que hacer algo, quiero libertad de acción, no quiero sentirme obligado a esto, así, así, así. Compresión 6-1 y nada más. Y hay que medir, es un trabajo para un ingeniero, un matemático. Yo soy de taller, de los fierros, limar, soldar, rellenar.
No me vengan con eso. En la preparación libre, ahí se ven los verdaderos genios en la mecánica. Yo sé que un motor, no sé, pongámosle 8000 revoluciones, explota. Había pilotos que tenían el cuentavueltas y iban manejando y mirando el velocímetro, el cuentavueltas para pasar el cambio. Pero no, ese no es un piloto. El piloto tiene el oído, la vibración, el sentir del motor, cómo va. Bueno, yo no quiero explayarme más en este tema, pero quiero que vuelva la preparación libre. Y ahí hasta me animaría yo a volver a preparar motores así, a preparación libre. Si habremos roto pistones, porque nos pasábamos y le dábamos RPM al acelerador a full, impresionante. Bielas que no aguantaban, bielas que nueva, una carrera y llegaban pero golpeando ya de última, porque hay que frenar con rebajes. El esfuerzo que se sometía, los fierros. Es un sentimiento, un fierro que se empieza a golpetear, para mí es como un hueso humano. Tengo un dolor en el codo y la biela, eso es un sentimiento. Bueno, no quiero explayarme más. Voy a mandar unos saluditos acá, a ver si la cámara puede tomar bien de cerca. Quiero mandar un gran saludo a la cantidad de amigos que tengo en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Perú, que no se sabe todavía quién es el presidente, y a tantos países en donde no la están pasando muy bien. Me solidarizo con ellos. Un gran abrazo y bueno, esperemos salir pronto de todos esos conflictos y problemas que tenemos. Un gran abrazo.